Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saber Vivir. Gracias por estar en sintonía de la radio 870 UCR. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Acompáñenos hoy a conversar sobre la Enciclopedia Ilustrada Malecu de los Animales, un aporte a la diversidad y al patrimonio lingüístico de Costa Rica. Saludamos también a Sebastián Torres, que hoy nos acompaña en Controles en Cabina. Continúe en sintonía de la radio 870 UCR. Y esperamos sus reportes de sintonía, preguntas o comentarios llamándonos al 2283-5279. También puede conectarse con nosotras y nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentra como Radio 870 UCR y también le esperamos en nuestro canal en YouTube. Nos ubica como Radio Emisoras UCR. También le esperamos en nuestro sitio web radios.ucr.ac. La Enciclopedia Ilustrada Malecu de los Animales representa un trabajo significativo por preservar y revitalizar la lengua y la cultura del pueblo malecu. Elaborada por la Universidad de Costa Rica en colaboración con miembros de las comunidades malecu de El Sol, Tonjibe y Margarita, esta publicación monolingüe se basa en saberes tradicionales sobre la fauna local recopilados entre el 2020 y el 2021. Su propósito es doble. Por un lado, salvaguardar el conocimiento biológico y cultural de los malecus. Por otro, fortalecer la identidad lingüística y educativa de las nuevas generaciones. Esta enciclopedia ofrece ilustraciones detalladas y descripciones en idioma maleco y también refleja la cosmovisión particular de este pueblo al clasificar a los animales según sus propias categorías. Este proyecto forma parte del programa Diversidad y Patrimonio Lingüístico de Costa Rica, impulsado por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Venga, venga, conversemos. Y es un gusto para mí conversar hoy con Carlos Sánchez Avendaño, parte del grupo de personas académicas que impulsan y que han trabajado este proyecto ya, que hemos conversado en otros momentos, Carlos también, y con Raquel Fonseca Marín, quien es líder, portadora de conocimiento maleco y también formó parte de todo este proceso hermosísimo de esta enciclopedia. Hoy vamos a compartir algunos recursos con ustedes que son valiosísimos para conocerlos, para difundirlos y para que los tengamos cercanos a nosotras y al conocimiento. Pero preguntarles, bueno, darles la bienvenida a Carlos y a Raquel y preguntarles también cómo están. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Y aquí también desde la comunidad Malecu. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a las personas que nos escuchan, les invitamos a que nos escriban a través de la dirección de correo electrónico sabervivirucr@gmail.com o también nos puedes llamar al 2283-5279 y quizás empezar a hablar primero del pueblo maleco, los animales que nos habitan y que conviven con nosotras y nosotros. Hablemos del pueblo, dónde viven, cómo es la lengua, quizás un mapa general que nos logremos ubicar todas las personas que no necesariamente conocemos el pueblo maleco. Raquel, yo creo que eso. Bueno, el pueblo Malecu está aquí por la zona norte de Costa Rica, un pueblo, el único pueblo de la etnia Malecu. Somos 3 palenques que es Tonjibe, Margarita y El Sol, pero ahora se ha estado como ampliando y se ha estado añadiendo ya más lugares, que es Viento Fresco y El Carmen, y estamos ubicados acá en la zona norte, el cantón de Iguatuzo, provincia de Alajuela, el cantón 15, y aquí estamos ubicados en esta zona norte de Costa Rica.
Carlos, tal vez si nos contás cómo llegas vos y llega el proyecto también a trabajar con la comunidad, un poquito de la historia tal vez y de este enlace que hace la universidad con las diferentes comunidades del pueblo maleco. Bueno, el proyecto que nosotros tenemos en la Escuela de Filología trabaja con la comunidad Malecu desde el 2013, de forma continua, ¿verdad? Ya es un proyecto bien consolidado que ha tenido dos vertientes, una que es el TCU y otra que es este proyecto de cultura y patrimonio en el que se desarrollan las enciclopedias etnográficas. Yo llegué allá de la mano de mi maestro, Adolfo Constenla, en el 2008 a conocer, ¿verdad?, como lingüista, y luego, pues, a partir de ese momento surgieron algunas solicitudes de parte de personas de la comunidad Malecu sobre alguna colaboración que pudiéramos brindarles desde la universidad para recuperar la lengua que está en un proceso de pérdida acelerado y con la lengua también todo el conocimiento cultural, incluyendo el conocimiento bioecológico. Entonces hemos ido desarrollando varias enciclopedias temáticas a lo largo de los años y pues la última fue precisamente la Enciclopedia de los Animales. Ujú. Que es una enciclopedia bellísima, debo decir. Vamos a compartir también el enlace pronto para que, bueno, para que visiten también el proyecto en general que tiene este sitio. Tiene un montón de materiales, es un sitio riquísimo de materiales para los diferentes gustos y colores, pero en específico también vamos a compartir el enlace para poder ver esta enciclopedia. Hablemos de esta enciclopedia y de la importancia que tiene para el mantenimiento de la lengua y de la cultura. También algo que acaba de mencionar Carlos es, bueno, cómo esta se está perdiendo, ¿verdad? Cómo, digamos, los distintos procesos educativos no necesariamente la retoman. Y no solo como un lenguaje, como un idioma, sino también como culturalmente lo que esto te envuelve, porque las palabras no son solo palabras, como dice la canción de Lucero, ¿verdad? Palabras, solo palabras. No, no es así. La cosa te envuelve, los conceptos tienen una cadencia y una sincronía con hasta incluso con el mundo espiritual, ¿no? Con el mundo que nos atraviesa corporalmente, ¿verdad? No solo el físico, sino también, insisto, creo yo, el espiritual y el cultural. ¿Qué podrían decir tanto Raquel como Carlos? Raquel, sobre la pérdida de la lengua, usted es la especialista. Sobre la pérdida de la lengua. Para nosotros los malecos, la pérdida de la lengua fue cuando entraron los no indígenas por acá y incluyendo apoderándose de nuestro territorio, de nuestras tierras, y nos fueron despojando y ya cuando entraron los no indígenas, luego entraron lo que es las religiones que nos quitaron mucho de seguir con nuestra cultura, con nuestra educación, nuestras creencias. Creo que ahí fue donde inició la pérdida de las lenguas. Ahora también los mestizos, y entonces se ha mestizado también los malecos con los no indígenas, también ha incluido también esa problemática de la pérdida de las lenguas. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántas personas podríamos decir que manejan esta lengua, Raquel? ¿Hay una estimación? En porcentaje sí me cuesta un poco, no sé, tal vez no sé si era un 20% que todavía hablamos lengua fluidamente, pero hay también jóvenes que dicen palabras aisladas, algunas palabras básicas, entonces, en sí el porcentaje no sabría decirte. Pero son bastante pocos y de personas jóvenes bastante menos. Pocas. Muy bien. Carlos, ¿cómo valoras también esta enciclopedia en esa problemática que está describiendo doña Raquel? Son varios puntos, digamos, que se unen. Primero, sí, efectivamente, la pérdida del conocimiento de la lengua, que va parejo a
la pérdida de conocimiento tradicional sobre la cultura, sobre el entorno, digamos. Esta enciclopedia tiene un énfasis claramente en el conocimiento sobre el entorno natural, ¿verdad? Ya habíamos hecho anteriormente una hermana que era la enciclopedia botánica, y en la enciclopedia botánica notamos esa pérdida increíble de conocimiento, ya no solo de los nombres de las plantas en Maleco, sino todo lo que conlleva, digamos, además cada planta, digamos, sus usos, sus usos para construcción de objetos y sus usos medicinales, por ejemplo, o para consumo, para la cocina. Y luego vino la enciclopedia de los animales que nos muestra una triste realidad, porque en realidad no es únicamente la pérdida de la lengua y la cultura maleco, sino también el gran deterioro del entorno natural en todo el país y en la región de Guatuso, donde está el poblado de los pueblos malecos en particular. Es decir, hay un montón de animales que incluso las personas mayores con las que nosotros trabajamos nos decían, yo ese animal lo vi cuando estaba chiquitillo, pero después de eso no lo he vuelto a ver. Es decir, se ha perdido ese contacto cotidiano con los animales porque, claro, el deterioro del ambiente ha hecho que desaparezcan o que hayan tenido, en el mejor de los casos, que migrar hacia otras zonas. Entonces, a veces incluso se conoce el nombre maleco, todavía se recuerda el nombre maleco de animales, pero ya asociarlo con un animal en particular daba problemas. Entonces, parte del propósito de la enciclopedia era compilar todo ese conocimiento que estuviera todavía disponible y asociarlo, y de ahí la importancia de las imágenes, asociarlo con animales para que se pudieran reconocer. Y a esto se une el otro punto, que es una preocupación enorme en el pueblo desde que nosotros trabajamos con ellos, la muerte de los portadores de conocimiento más ancianos. ¿Verdad? Entonces, claro, les preocupa muchísimo porque con esas personas se va gran parte de esa tradición que es imposible de recuperar. Doña Raquel, tal vez si usted nos cuenta por qué también para ustedes como, bueno, para usted como líder comunitaria, portadora del conocimiento, es muy importante que esto quede en esta enciclopedia y que quede disponible no solo para las personas de la comunidad, sino también en este caso para todas las personas que nos queremos acercar de una manera respetuosa, de una manera abierta, ¿verdad? Y sincera hacia el conocimiento que tienen ustedes. ¿Cómo valoran desde la comunidad Malecu esta enciclopedia? Primero, para los jóvenes, para los niños y los jóvenes, le quedará este legado. Para nosotros es muy importante porque si estos materiales no se hubieran sacado, los niños actuales y futuros, de las futuras generaciones, no sabrían de nuestro conocimiento y nuestra cultura. Entonces, de ahí es la importancia para que ellos mantengan sus raíces culturales y no solo para ellos, sino para los adultos. Como le dije antes, como se ha perdido mucho la cultura, ya con esto va a ser muy enriquecedor para ellos, enriquecedor de tener ese conocimiento y de tener esas prácticas ahora con estos materiales de la enciclopedia, porque muchos, aunque son jóvenes e incluso adultos, muchos tenían desconocimiento de los nombres de los animales, de los significados, los comportamientos, por qué tal animal se puede comer y tal animal no se puede comer. Y entonces, de ahí la importancia para ellos y el impacto para ellos o el impacto para la comunidad, que eso va a quedar para que ellos siempre estén con las raíces, nuestras raíces culturales de la etnia Maleco. Vamos a seguir conversando con Raquel y Carlos. Ellos nos presentan hoy esta enciclopedia ilustrada de animales. Es una enciclopedia bellísima a la cual podemos tener acceso, pero además de que es muy bella, es muy importante porque recoge este conocimiento de personas
de distintas personas de las comunidades que tienen este conocimiento y que si no fuera porque van a quedar ahí, se estaría perdiendo. Y importante también que este material puede servir para, en términos educativos, en distintas edades, niñas, niños, pero también a las personas que, como bien decía Carlos, bueno, hay nombres, hay animales que ya no se ven, ¿verdad? Bueno, y no se ven por el cambio climático, por la destrucción de los hábitats, también por, digamos, las diferentes problemáticas ambientales que pasan, no solo la comunidad Maleco, sino en general la región norte del país. Vamos a seguir hablando de cómo es este proceso, porque además me parece que como se fue dando este proceso, se fue dando de la mano con la comunidad. Es decir, no es como que a alguien se le ocurre una idea y saca todo el conocimiento y se va, sino que aquí hay un tejido, ¿verdad? Se teje de la mano con la comunidad y esto es fundamental para mirar a las comunidades, para mirarnos de formas distintas. Vamos a hacer una pausa para escuchar un relato y al volver hablaremos de cómo se dio esto y de cuáles fueron las integrantes y los integrantes de la comunidad que participaron en el desarrollo de esta enciclopedia. Ya casi volvemos. Dicen quienes cuentos cuentan que había una vez. Pero yo he comprobado que habían muchas más veces. Historia sin lobo. Ana Clavel. Este hombre despierta a mi hombre. Llega tarde a la cena de autores a la que he sido invitada. Inapetente, apenas si he tocado un par de bocadillos. Saluda y entre el alboroto queda a mi lado. Es sencillamente un encantador. Toca su flauta y ya me bamboleo y salgo de la cesta. Su olor me abre. Platicamos sin ocuparnos de los otros, de las anguilas que discurren ciegas por su deseo en un libro de Cortázar, de los mingitorios del bar del Diego, tan inodoros y límpidos que se podría beber agua de ellos. De pronto me pasa la mano por debajo de la mesa. Descubre el bulto que solo para algunos me crece. No sabía que las mujeres tuvieran pene, susurra a mi oído. Siento la presión en la entrepierna, casi dolorosa, y le sonrío porque también ha despertado mi hambre. Un camarero coloca un plato de cerezas y quesos en la mesa. Tomo uno de los frutos entre mis dedos y, golosa, comienzo a devorarlo. Mi hombre se levanta y se dirige al baño. Luego de unos segundos en que contesto una pregunta de otro de los invitados, me excuso para ir al tocador. Abro el que no me corresponde. Allí está mi hombre. No se sorprende al verme, pero tiembla y se sonroja con una fiebre repentina. Me aproximo a él y le acaricio sus tímidos senos de doncella encantada. Por fin despiertan. Le digo, vaya, vaya, están crecidos, y me inclino a sorberlos. Mi hombre gime rotundamente abierto. Con urgencia, palpa otra vez mi bulto, cada vez más hambriento. Ahora sus ojos son una súplica ardiente. Entonces le ordeno, date la vuelta. Sus manos se apoyan en el borde del mingitorio mientras le confieso, ahora sí, voy a comerte. Descarga Cultura.unam
Y está en la compañía de Saber Vivir en la radio 870 UCR. Esperamos sus comentarios y dudas a través de las redes sociales, también a través de la línea del 2283-5279. Conversamos sobre la Enciclopedia Ilustrada Malecu de los Animales y para eso nos ha acompañado Carlos y doña Raquel. Decir que esta enciclopedia se enmarca dentro de este proyecto que es muchísimo más grande de diversidad y patrimonio lingüístico. Qué bueno que la Escuela de Filología tiene ya bastantes años de apoyarlo y vemos constantemente los materiales. Vamos a compartir en los comentarios dos direcciones, dos ubicaciones donde usted puede encontrar estos materiales. Una de todo el proyecto para que ubiquen estos recursos y la otra específicamente de la enciclopedia para que la puedan ver, para que la puedan revisar, es espectacular. Hablemos del proceso de recolección de la información. ¿Cómo participaron las personas y las comunidades de El Sol, Tongibe y Margarita en la creación de este conocimiento y de este contenido? Raquel, tal vez si nos cuenta cómo fue este proceso. Todo fue una experiencia y enseñanza porque primero yo nunca he tenido este tipo de actividad que me fue dada en el momento. Todo fue como una enseñanza porque primero empecé con las personas de la comunidad y yo me iba a hacer las grabaciones en la casa de las compañeras. Luego, conforme se iba desarrollando el trabajo, pensé que era mejor reunirlos por comunidad, digamos, en Palenque, Tongibe. Yo llegaba en la casa de una compañera, una señora que, por cierto, que en paz descanse, ya se nos fue. Entonces yo llegaba ahí, las hijas, la amiga, la vecina, venía a la casa de ella y ahí hacía las grabaciones con ellas. Luego, así sucesivamente, en Palenque Margarita, en Palenque El Sol. En Palenque Margarita sí lo hice, casi que puedo decir un poco separado, porque a la señora que yo entrevisté fueron dos señoras, una en la casa de ella y la otra en el rancho de la otra señora. Y luego dos hermanos míos en la casa de mi hermano. Y en El Sol sí fue un local que conseguimos y entonces ahí reunía a los integrantes del grupo y así fue la recopilación de las informaciones de ellos. Fueron bastante cansados porque fueron varios días y varias horas, muchas interferencias, a veces truenos, lluvias y un poco fue difícil por eso, pero al final salimos adelante con todo ese proyecto y finalizarla y obtener las informaciones que necesitábamos. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Carlos, desde esos desafíos entre ese tejido que se tiene que hacer de los tiempos comunales, de los tiempos que corren y de los tiempos universitarios que son distintos a veces? Lo que pasa es que la ventaja es que como trabajamos en esto desde 2010 ya estábamos muy acostumbrados. Cada año siempre, ¿verdad? Nos volvemos a acordar nos volvemos a traumar. Pero en realidad ya. Qué pecado. ¿Ah? Sí, A sí, porque retraumar, ¿verdad? claro, porque son, como vos lo dijiste, ¿verdad? Son muchos tiempos y muchas dinámicas muy difíciles de calzar, ¿verdad? Desde la lógica de la universidad hay una ejecución presupuestaria, ¿verdad? Y entonces hay unos plazos que son, bueno, con los que hay que estar ahí negociando. Pero en realidad, como te decía, es un proceso que ya está muy maduro. El equipo con el que hemos trabajado desde hace años ya sabe muy bien las dinámicas. Raquel misma, que es la persona con la que iniciamos el proceso y que es la líder, digamos, que lleva el proceso dentro de la comunidad, está mucho más que acostumbrada. Y entonces, en ese sentido, poder calzar esos tiempos no fue tan complicado. En este caso de la enciclopedia tenía una especificidad, porque por ejemplo en la enciclopedia cuando hicimos la enciclopedia de los objetos fabricados o de las plantas,
nosotros nos íbamos a hacer las actividades, digamos, entonces, al bosque para ir identificando las plantas, ir grabando en el lugar, la conversación sobre las plantas, pero claro, con los animales no podíamos hacer eso, ¿verdad? Entonces, por eso se hizo se implementó esta más bien metodología de la entrevista de la que estaba hablando Raquel, que es una entrevista totalmente malecu, por eso es que la entrevistadora es Raquel. En mi papel previo nosotros formamos una base de datos con los animales, a partir de eso entonces, de la zona norte, a partir de eso yo construyo un guión de entrevista, lo reviso con Raquel y Raquel fue la que realizó las entrevistas, luego nos reuníamos para seleccionar información, ir transcribiendo, ir armando, ir haciendo las categorías y paralelamente va todo el proceso de ilustración. Que esto es interesante, como vos lo dijiste, Gloriana, porque efectivamente el proyecto funciona no por lo que nosotros desde la UCR queremos, sino por lo que personas de la comunidad nos han pedido. Entonces, uno de los primeros materiales que se crearon fue el diccionario de los animales en Malecu, que eran ilustraciones, digamos, un poco más sencillas, más de tipo infantil, con los nombres en Malecu nada más. Eso fue es un material que salió por ahí del 2014. Y a partir de ahí, que fue un material que gustó mucho, muchas personas nos decían, bueno, pero queremos ya no solo el nombre, queremos que se diga algo sobre los animales y además ya no queremos que la ilustración sea como tan básica, sino que el animal se identifique de verdad. Entonces, pues poco a poco fue madurando el proyecto hasta que logramos que cuajara, pero fue muy complicado en muchos niveles, ya no solo lo que contaba Raquel de poder realizar las entrevistas, luego todo el procesamiento de esa información, que era un montón de horas de grabación, fue otro reto, y otro de los retos más grandes ha sido la ilustración. Hacer una ilustración que obviamente no es ilustración científica, porque no tenemos el tiempo para eso, pero que sea una ilustración de mucha calidad, que responda, digamos, a esa solicitud de que el animal se identifique bien, pero además ir, ¿verdad?, corrigiendo los animales, que muchas veces tenemos insumos visuales para X especie de animal, pero no es el que corresponde a la zona norte del país. Entonces a veces se ilustra un animal y hay que estarle corrigiendo ciertos detalles, porque obviamente es un proceso de validación constante de la ilustración hacia la comunidad, hacia los ilustradores, nuevamente hacia la comunidad. Entonces son muchos tareas que están paralelamente realizándose, pero bueno, lo logramos nuevamente. Uh-huh. Qué interesante también este punto que señalabas, Carlos, porque el diseño botánico y el diseño de animales tiene esta particularidad, y es que también tienen que ver como rasgos culturales, ¿verdad? Igual que las frutas. Un cas se parece a una guayaba, pero claramente un cas no es una guayaba, ¿verdad? Tiene cosas distintas y eso, digamos, tiene una sensibilidad particular. Hablemos de esa organización de esta enciclopedia según esta visión del mundo malecu, de este mundo animal. Tal vez, Raquel, si usted nos puede contar, digamos, cuál es como la cosmovisión o cuál es la diferencia entre la clasificación que se hace normalmente de los animales a la clasificación que ustedes hacen de la biología, ¿verdad? Y de los animales en general. Clasificarlas, bueno, en la cultura malecu hay, como le mencioné al principio, hay animales que se comen y no se comen, no se consumen, y los que se consumen. Hay aves que en la cultura malecu se dice que es, perdón, que no es buen visto del Dios y lo que sí es buen visto del Dios. Por ejemplo, hay animales que dicen que es que dan buenos augurios y los que no dan buenos augurios. Le voy a decir una de esas. En la cultura malecu, por ejemplo, si la gente van de cacería, se topan de camino con
con un tipo de tortuguita, pero es pequeñita, no son de esas que quizás ustedes conozcan, que el mundo conoce. Por acá en Malecu, no sé si en otras comunidades indígenas existirá, que son muy, muy, muy pequeñitas. Este, creo que no sé si decir muy diminuta porque hay unas de las más pequeñas. Entonces, bueno, en Malecu le decimos el nombre chiquirrin. Si se topa con esa tortuguita o cualquier tipo de tortuga también, significa que usted, si va de cacería, usted no vas a matar nada para el consumo. Si va de pesca, no vas a pescar. No, no, bueno, ese es ¿cómo se llama? La cultura malecu. Y cuando los malecos les pasa eso, mejor se regresan porque no van a traer nada. Y así sucesivamente en las aves también, en los animales. Por ejemplo, en la cultura malecu se clasifica el paón, que es la ave sagrada. Muy curiosamente, aparte de todos los demás pueblos indígenas, es una ave sagrada, pero nosotros la consumimos y muchas veces nos dicen, ¿pero por qué la consumen? Y les digo, nosotros los malecos no adoramos ningún tipo de animal. El Toku, que es el dios, comparó al Tufi, el pavón, como a nosotros los seres humanos. Ustedes son mis pavones, ustedes son mis criaturas. Entonces, bueno, esa parte y las otras partes, como decir el perezoso, ese es otro, pero eso no se come. Y si llega a la casa de una persona, eso está anunciando algo malo que va a pasar en una familia. Puede ser que sea un accidente, puede ser que le caiga un árbol encima, o puede ser que se ahoguen. Entonces, ese es el mensaje que ese animal da. En la cultura malecu se llega en la casa de las personas o cerca de la casa de una persona, de las personas malecu. Bueno, no sé si te contesté todo lo que usted me preguntaste. Sí, Raquel, bueno, todo lo que usted nos dice es información nueva para mí, así que, y creo que para las personas que también nos escuchan, y es muy bien recibida. Carlos, ¿vos qué has aprendido? ¿Qué aprendiste con esta enciclopedia de esa cosmovisión? Que ya llevas años trabajando con esta comunidad, como nos decís, pero bueno, siempre uno va aprendiendo un poquito más. Sí, claro. Incluso algo muy interesante, porque la enciclopedia, bueno, todo lo que estaba hablando Raquel, ¿verdad? De esas asociaciones culturales, es de la información que llamábamos información cultural, porque la información también incluye la enciclopedia, perdón, incluye información sobre anatomía de cada animal, ¿verdad? ¿Qué colores tiene, qué lo caracteriza, cómo tiene las garritas o el pico, hábitos de alimentación, qué come, dónde vive, cuándo se reproduce, cómo se reproduce. Entonces hay un conocimiento etnobiológico, digamos ahí claramente plasmado de años de observación de esta cultura sobre el comportamiento de estos animales y luego también todas estas más bien información más de tipo cultural, asociaciones muy, muy propias del pueblo malecu. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Esa parte de información cultural era desconocida para mí y es interesantísima, pero hablando de la otra información, la información más, digamos, ecobiológica, también interesantísimo porque, repito, son siglos, ¿verdad?, de observación de estos animales y esa información se le transmitió por lo menos a la generación con la que nosotros trabajamos. Tal vez no se siga transmitiendo y eso es algo de lo que hay que lamentarse mucho. Pero entonces, esa información te dice detalles sobre, ¿verdad? De cuándo se reproducen los animales, cómo se reproducen y cómo ha cambiado. Para mí uno de los puntos más interesantes, por ejemplo, ha sido el trabajo sobre el mapache, ¿verdad? Porque entonces decían las personas portadoras de conocimiento, bueno, el mapache es así, come así, hace esto, todo el asunto, pero recientemente han desarrollado un hábito que no tenían antes, que es buscar a las iguanas embarazadas y a las tortugas, rajarles la panza y sacarles los huevos, ¿verdad?
Entonces, y ellos mismos decían, eso no lo hacían antes, eso es un comportamiento reciente que han desarrollado recientemente. Habría que verlo, digamos, estudiar, ¿verdad? Si ha sido precisamente por la falta de alimentos, por la presión que se vive ante la destrucción del hábitat, pero entonces ver que hay esa observación tradicional y que le van llevando el paso a los cambios de comportamiento de cada animal, para mí era de lo más interesante. Sí, esto, ¿verdad? Tiene un nombre muy pomposo ahora que es la ciencia ciudadana, pero las comunidades de toda la vida han desarrollado este conocimiento de los astros, de los animales, de las aguas, las comunidades que viven cerca de las aguas. Es decir, qué importante y qué bonito que esta enciclopedia recoja todo esto, pero que también esté disponible, además en el idioma maleco, porque eso es muy importante, que esté además con todas estas descripciones, que a veces tenemos ese desafío del idioma, ¿verdad? Pero bueno, personas como Raquel y todas las personas de la comunidad que fortalecieron este conocimiento hacen que esto sea realmente posible. Por supuesto, la universidad que sigue apostando a este conocimiento. Nos tenemos que ir prontito. ¿Con qué les gustaría cerrar la conversación? ¿Qué les gustaría que las personas se dejen de todo esto que hemos conversado y de todo lo que nos falta por conversar? Raquel, ¿con qué se quiere despedir? Bueno, yo quiero despedirme agradeciendo a la Universidad de Costa Rica por habernos ayudado en estos materiales didácticos, en estos proyectos, porque sin ellos no hubiéramos alcanzado este proyecto, finalizarlo, bueno, no finalizarlo porque todavía seguimos, y en especial a Carlos, que ha estado con nosotros, porque sin Carlos no hubiéramos hecho nada. Agradecerle muy encarecidamente y bueno, muchas gracias y nuevamente a la Universidad de Costa Rica y el aporte que nos ha dado en todo, que nos ha acompañado, y como le digo nuevamente a Carlos, que ha estado con nosotros, miles de gracias a él, porque sin él no hubiéramos obtenido todo lo que tenemos ahora y lo que vamos a seguir obteniendo. Carlos, muchas gracias. Raquel, Carlos, ¿con qué te gustaría despedirte? Bueno, además del agradecimiento, también obviamente a Raquel y al pueblo maleco, que me ha recibido desde hace años allá como uno más. Un poco la llamada a enterarnos más de nuestra fauna local. Para mí ha sido, bueno, ahora que hablabas de aprendizajes, enterarme de la existencia de ese montón de animales de los que yo ni siquiera sé el nombre en español tampoco, ¿verdad? A partir de esta experiencia ha sido de lo más rico para mí, que yo soy animalero. Y cuando uno, y eso es una experiencia reciente, ¿verdad? Trabaja con población costarricense generalmente fuera de zona rural, posiblemente, de lo que más cuenta se da es que tenemos el conocimiento, por lo menos de nombres, de un montón de animales que no corresponden a nuestro entorno local, pero los animales de nuestro entorno local son totalmente desconocidos. Aparte de los más famosos, digamos, como el perezoso, que se han puesto de moda, y bueno, pues obviamente el mapache, porque se ha hecho muy urbano, ¿verdad? Hay una cantidad de mamíferos, reptiles, aves, peces, que realmente nosotros cuando yo me enfrentaba al proceso de conocerlos, decía, ¿cómo? ¿En Costa Rica hay de esto? En la vida he oído hablar de este animal, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El serafín del platanar, ¿verdad? Que cuando mostramos la enciclopedia, algunos entornos, la reacción de la gente siempre es, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que esto existe? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Etcétera, ¿verdad? Porque efectivamente es parte de estos procesos también que vivimos, de que sabemos muchísimo, muchísimo del mundo exterior, pero sabemos muy, muy poco del mundo más próximo, incluyendo las comunidades indígenas, pero también el entorno natural más próximo nuestro. Qué bonita esta reflexión, Carlos y Raquel, también que nos vayamos con agradecimiento. Agradecimiento también a ustedes
porque sabemos que no es sencillo llevar adelante toda una gesta para que llegue a un resultado, para que llegue a esta enciclopedia, para que podamos ver y conocer. Por supuesto que agradecerle también a Vania Solano, que está detrás de gestionar esta conversación que hemos tenido hoy, para que también podamos ir a ese proyecto y ver lo que hacen al Observatorio de la Acción contra el Racismo. Y por supuesto, les vamos a dejar los materiales en los comentarios para que puedan revisar estas enciclopedias y todos los recursos que tienen. Gracias, Carlos. Gracias, Raquel, también por estar aquí. Sé que no necesariamente nos encantan las entrevistas, así que un agradecimiento extendido, porque sé que estar aquí también es un esfuerzo importante para ustedes. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Gracias a vos y a todo el equipo. Exactamente, gracias a ustedes por la invitación. Con muchísimo gusto. Nos despedimos. Le invitamos a quedarse con la programación de la radio 870 UCR. Gracias a Sebastián, a Giselle y a Cristian, que nos acompañan en controles técnicos y en redes sociales. Quédese. Ahora los dejamos con el popurrí de Guadalupe Pineda. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Que tengan lindo día.